La arquitectura de la universidad es preciosa. No todo es estudiar, sino también es poder construir tu vida social. Todos están pasando por lo mismo, entonces uno se siente acompañado. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy estoy con Ana. Ella nos va a contar un poquito sobre cómo estudiar en EA University la carrera de Economía. Ella estudia en el campus de Segovia y vamos a hablar también un poquito sobre cómo se estudia en España. Bienvenida. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal está en Segovia? Está como a una hora de Madrid más o menos, ¿no? Sí, en verdad increíble. A mí me encanta el campus de Segovia. Pues yo estoy estudiando economía y yo tenía la opción, bueno, depende mucho de la carrera que elijas en la IE, y la mía tenía la opción de elegir los 4 años en Madrid o 2 Segovia, 2 Madrid. Y dije, pues, ¿por qué no tener best of both worlds? Y la verdad que queda cerquita, o sea, 25 minutos en tren y una hora y 20 en bus, o sea, nada. Súper lindo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo. Me pareció increíble, ¿no? El convento todo como que modernizado, ¿no? Súper apto para poder aprender, ¿no? Tener un cohort de alumnos pequeños. Y lo que a mí me impresionó un poquito fue como que creo que la ventaja es que te puede hacer de un grupo de amigos bastante, ¿no? Cercano, que ya cuando te transiciones a Madrid lo sigues teniendo, ¿no? Sí, bueno, es bien interesante también lo que decías. Bueno, en primer lugar, la arquitectura de la universidad es preciosa porque, bueno, la IE se caracteriza de ser, o sea, estar súper moderna, súper como en las últimas como actualizaciones, pero digamos la universidad, al menos el campus en Segovia, como preserva la arquitectura más que todo, pues, de lo que era España hace décadas, 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 pero por dentro todos los salones son full modernos. Y bueno, de amigos es la verdad que es súper fácil, increíble. Y eso es algo que resaltan muchos, la diferencia de empezar en Madrid versus empezar en Segovia. En Segovia creo que todos están en el mismo plan, donde todos quieren conocer. Nadie vive con sus padres, pues. Entonces empezamos desde el mismo punto de partida y tienes tu clase. Esto me gusta mucho del IE, que difiere de otras universidades, es de que yo tengo mi clase y comparto con ellos casi todos los cursos, excepto algunos selectivos, otros que nos mezclan con el double degree. Y pues somos una clase pequeña, somos alrededor de 40 y es lo máximo porque en verdad se han vuelto como, parecen como si fuesen mis amigos del colegio que crecí con ellos. Bastante de la ciudad es también la universidad, ¿no? Como que tienen bastante, digamos, enfoque, digamos, en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Yo creo que Segovia se ha adaptado un poquito también a la universidad en los últimos años, ¿no? Sí, full. Bueno, Segovia es bien pequeño, aunque tampoco tanto. Últimamente hay una parte que se llama Nueva Segovia, que es la nueva extensión, pero sí, casi todos los alumnos vivimos en la parte más céntrica, en el centro de la ciudad. Pues sí, o sea, el main point, el enfoque es la universidad. Es súper gracioso porque yo salgo de mi casa y camino y me encuentro una persona, y bajo las escaleras y me encuentro otra persona. Y también como el hotspot de Segovia se llama, es la plaza, como la plaza mayor. Y no hay un día que no pase por ahí y no me encuentro un grupo de algunos ahí bebiendo después de clase así, hiper onda, súper europea. Y la verdad que lindo. Y sí, Sí, pues ya todos los segovianos se han un poco adaptado a nosotros, con lo bueno y malo. claro, claro, está chévere eso. ¿Y qué tal cuando llegaste? ¿Cómo fue el impacto, digamos, de venir de estudiar acá en Latam a adaptarte un poquito a Europa, a España, a algunos diferentes países, ¿no? Estudiando en inglés también, ¿no? Sí. La verdad, bueno, yo fui a un colegio acá que en verdad todo era en español, excepto el curso de inglés. Y pues no, al revés, me gustó mucho el cambio de tener todas mis asignaturas en inglés. Siento que la transición, al menos para mí, fue súper simple, fácil. Y algo que me gusta es como somos todos alumnos internacionales, cada uno tiene su acento, entonces nadie tiene como esa vergüenza de mostrarse y todos hablan de la manera en la que fluye y salga. Y pues el cambio fue, bueno, los primeros 2 semestres fueron más duros que este último, pues el primer año creo que todos lo vivimos distinto, se extraña mucho, o sea, yo estaba súper homesick en algunos momentos, extrañaba mi hermana, mis papás o mis amigos. Creo que a veces eso falta, porque bueno, uno se hace los nuevos amigos de la universidad que también son increíbles, pero creo que a veces uno extraña a esos amigos de toda la vida y eso es como un cambio súper como wow. Sí, suele pasar que siempre, por lo menos el primer semestre, ¿no? Es bastante duro. Yo les suelo decir bastante a los padres, a los alumnos que resistan el primer semestre, ¿no? Porque vas a estar lejos de casa, vas a estar en un ambiente nuevo, va a ser diferente, ¿no? Pero igual tienes el soporte de toda la comunidad de alumnos que está igual que tú, y en un ambiente totalmente nuevo. Entonces también es aprovechar las oportunidades de poder conocer gente nueva, conocer los recursos que la universidad ofrece.
pero eventualmente te transicionas un poquito también como tú dices, a hacer un grupo de amigos nuevos, ¿no? Que está en las mismas que tú, ¿no? Así que eso es chévere. ¿Cómo así decidiste elegir ir a estudiar a España y España en inglés? O sea, un poquito, Claro, cuéntanos sí. ese paradigma. Bueno, yo tenía, en verdad, antes de que España yo ya me había fijado en la IE, me gustaba mucho la universidad. Un montón de alumnos de mi colegio, amigos súper cercanos, ya estaban ahí. Y la verdad que los reviews fueron buenísimos. Y pues yo me tomé un año sabático y regresando hice una parada con mi mamá para conocer la universidad, para verla bien, porque pues digamos que casi que era mi primera opción y me gustó mucho. Visité el campus de Segovia, el campus de Madrid y tuve también unas conversaciones con los alumnos y vi un poco la vida y la cultura y dije como, wow, esto me gusta. También ahora España es como un montón de chicos acá de Perú también se están yendo. Es un lugar muy divertido y también creo que todos nos sentimos bienvenidos ahí. Y pues a mí me encanta que sea en inglés. Se me hace fácil poder estudiar y también siento que me abre las puertas ya en el futuro a donde pueda trabajar, poder dominar bien tanto el inglés Claro. como el español. Y en verdad al final es muy gracioso porque yo también había aplicado a Canadá y yo no estaba segura qué elegir, pero mi decisión al final la basé en un sueño. Y siento que esto no le pasa a todos, pero me acuerdo que de la nada tuve un sueño que era infeliz en cualquier otro lugar, pero o sea, que la IE era mi lugar y que iba a ser feliz. Y dije, como que me levanté la mañana siguiente y dije, yo me voy a este lugar. Y así pasó, súper espontáneo. No, y qué chévere esa anécdota. De hecho, un poquito lo que mencionas, ¿no? España yo creo que para nosotros latinos nos ofrece bastante, primero, recibimiento, ¿no? Porque no es que llegas a un ambiente distinto o tan distinto al nuestro, ¿no? Y hay bastante personas de tus países, cierta cercanía, ¿no? Por un poquito la identidad que tenemos. Pero a la vez te permite, por ejemplo, una universidad como la tuya, el recurso de poder ofrecerte clases en inglés, de alumnos de inclusive de otras regiones del mundo, y una calidad educativa tremenda, ¿no? O sea, la IE tiene un nivel educativo, o sea, extraordinario, ¿no? Reconocido a nivel mundial, que creo que sí, como que al final tienes lo mejor de todos los mundos y a la vez también la opción de poder divertirte si quieres, ¿no? Porque también tienes ese factor que en otros lugares a veces no existe, ¿no? Que entonces creo que sí, la propuesta de valor de la IE es bastante interesante en ese sentido y muchos alumnos la buscan, ¿no? ¿Tú cuando postulaste ya de frente a economía o es algo que has ido descubriendo en el tiempo? No, yo postulé frente a economía. Bueno, la universidad me dejaba poner dos opciones. Mi primera opción era economía y después BBA, que es business. Pero yo estaba segura que quería hacer economía 100% y pues ingresé con mi primera opción y me encanta. Justo yo estaba pensando ayer como, Dana, no sé cómo empezó todo y creo que yo llevé IB y pues mi colegio no ofrecía economía IB, pero yo sí llevé historia. Y como siempre en historia, o sea, cualquier guerra, cualquier asunto que cubríamos, siempre veíamos, analizamos como el lado político, social y siempre está el lado económico. Y ese es el lado en el que más como yo decía, ¿qué está pasando acá? Me gusta. Inclusive hice mi evaluación interna, la enfoqué en macroeconomía, sin saber nada, y yo me tiré, pero me gustó mucho y dije como, me gusta esto, creo que podría descubrir un poco más en la universidad, es una buena carrera. Y como yo no estaba 100% segura, algo que me gusta que tiene economía es que es súper amplia después para trabajar. No sé, me gusta mucho la teoría y todo lo que cubre, un poco más que business. ¿Y qué tal haciendo este enfoque de me aviento esa carrera? ¿Hubo un impacto en la parte numérica que tal vez no Sí, yo esperabas? estaba súper nerviosa, en verdad, porque todos le tenemos miedo a mate. Yo también me moría de miedo, o sea, digo como que, qué tantos números son. Y sí es bien numérica, pero uno se acostumbra. Y creo que el primer semestre fue donde tuve la oportunidad de nivelarme con los demás. Y pues a mí no me costó mucho, la verdad que le agarré el ritmo al toque. Y al menos en la IE los cursos, o sea, en el primer semestre llevé intro a micro, intro a macro, mate para economistas, historia económica y un curso más que se llama Research Methods, que es escribir como un paper. Y la verdad que los cursos fueron esenciales para poder nivelarme con los demás y pues fue rápido porque también habían chicos que ya sabían un montón y creo que la primera semana inclusive, después de mi primera clase de mate me puse a llorar. Pero la verdad que no, es el miedo al principio, después uno Claro, va de ahí te los, nivelas. sí, al toque. Pero curioso que de frente a 4 cursos de economía, ¿no? Como que ya Sí, como que empezó, ¿no? sí, empezó, entonces yo estaba como, ¿qué está pasando? Pero no, como si uno tiene motivación y ganas, la hace.
¿Y qué recursos te da la universidad más allá de como que vas a clases y el profesor? ¿Tienes como que TAs, office hours, como que grupos de estudios? Sí, bueno, office hours todos los profesores ofrecen, siempre ahí te ponen dónde contactarlos, o si, como los profesores, algo que pasa es que van mucho a Madrid, Segovia, nuestros profesores, porque algunos también dictan a la clase de Madrid, entonces a veces te tienes que acomodar y pues por Zoom. La verdad es que yo no he recurrido mucho a office hours, por suerte, pero algo que a mí me ha ayudado para estudiar muchísimo es estudiar con amigos. Y ya me acostumbré así, como ya, o sea, yo en el colegio sí estudiaba full sola, pero acá en la universidad me ha gustado mucho como grupos de estudio, ir a la universidad, como en Segovia o sea, se va mucho a la universidad, o sea, estás en el campus. Claro. Y yo, no sé, estoy en la biblioteca y viene este amigo y viene otra amiga y es como, ok, nos sentamos y hacemos esta tarea y comparamos y la verdad es que así como nuestra clase también se ha llevado muy bien y pues al final todos terminamos sacando mejores resultados. Sí, diferentes formas de aprender, ¿no? Y te vas adaptando. Tal vez inclusive en Madrid cambia un poco, ¿no? O sea, ya sería una experiencia diferente. Y cuando tú llegaste a España, a la universidad del primer año, ¿viviste en la universidad o tuviste un dorm propio fuera de campus? Bueno, viví en una residencia que no era de la universidad, pero en Segovia todas las residencias, o sea, solo están la gente del IE. Entonces, y fue la verdad que una decisión estupenda, porque ahí conocía también un montón de mis mejores amigos y pues teníamos de todo, o sea, full internacional, distintas personas que estudian distintas carreras. No había nadie de economía, pero había otro chico peruano que, bueno, siempre encontrar a alguien peruano es como que, casa. ¿Y es fácil la transición? O sea, ¿qué fue lo fácil y qué fue lo difícil de esa transición de vivir sola, en un cuarto sola en Europa? Como que, ¿qué piensas que sí fue como que eso no fue tan difícil como lo esperaba y eso fue más difícil de lo que esperaba? Creo que, bueno, yo tuve un factor que sí jugó a mi favor, fue que yo me tomé un año sabático después del colegio, entonces yo viví un año fuera de mi casa, pero sí me ayudó mucho a la transición a la universidad porque ya tenía la idea de qué es vivir sola, qué es ser independiente, qué pasa si tengo una emergencia y pues si puedo no contactar a mis papás, el cambio de hora. Entonces creo que ya tenía las herramientas y pues la fui ahí, digamos, ejercitando, puliendo ya en la universidad. Y pues la parte más difícil el primer semestre, más que todo fue en las noches, uno antes de dormir, como yo me ponía un poco ansiosa y bueno, pues llamaba a mi papá, el cambio de horario me favorecía porque mi papá está despierto acá. También la preocupación de las tareas, los exámenes, las notas, uno se exige también mucho. Pero sí creo que eso es algo que todos sufren y tampoco se habla mucho, ¿no? Porque como tema tabú sentirse así. Pero yo al final me sentaba con mis amigas y decía, oye, me pasó esto y mi amiga está como que a mí también. Entonces era como que, wow, como todos están pasando por lo mismo, entonces uno se siente acompañado. Como si te sacas mala nota, pero tus amigos también se sacaron mala nota. Entonces, es como que, ok, no está Claro, mal. claro, claro. Creo que se siente así. Sí, claro que sí. ¿Y cómo ha ido tu carrera evolucionando? O sea, este primer semestre que fue 4 cursos de economía, ahora que ya has cerrado 3 semestres, ¿ya te sientes más cómoda? ¿Qué cursos has llevado? ¿Cómo sientes que va cambiando con respecto al primer año y ya entrando casi por entrar al tercer año? Sí, bueno, se ha puesto bien difícil, es así. Este semestre, que ha sido mi primer semestre del segundo año, ha sido como, wow, ahora para la semana de exámenes estuve como una semana estudiando full, ya no podía más. Creo que después del día que di mi último examen me tiré a la cama y dormí 20 horas. Pero más o menos de los cursos que he llevado, pues, ese, como lo conté antes, micro, macro, mate, historia el primer semestre. Después del segundo semestre, mi primer año se complicó un poco más. Y el curso más difícil, así que me dejó un poco traumada, se llama Game Theory, que la verdad es que es chévere el curso, es distinto, pero toda mi clase nos tenía así el profesor. Entonces, era todos los lunes, entonces así empezamos la semana así fuerte y nos dejan ahí problem sets todas las semanas que eran hiper difíciles. También llevé un curso que se llama Development and Growth Economics, International Trade and Monetary System, llevé estadística que también me gustó mucho. Y algo súper chévere el segundo semestre, el primer año en la IA es que tenemos un curso electivo que se llama AI Humanities. Y pues yo elegí un curso que se llama Women's Leaders, que la verdad que la profesora espectacular. Estudiamos como la historia de la mujer y digamos como que su participación durante muchos siglos, décadas. Tuvimos también la oportunidad de ir a un museo en Madrid. Escribíamos como
mini essays. El proyecto final fue un essay personal, pero también hicimos como un proyecto en grupo. Y la verdad que eso estuvo bien cool y habían distintos cursos que también, digamos, algunos tirando más para la tecnología, otros tirando más como para cultura, historia. Y ese aspecto fue bien cool. Después, este semestre llevé finanzas, llevé un curso que se llama tecnología, que también nos mezclan con todos los alumnos de mi clase. O sea, bueno, no solo mi clase, sino de otras carreras también. Bueno, llevé como el Game Theory 2, que también nos dejó un poco traumados, que se llama Industrial Organization, y Public Economics también llevé. Algo que me gusta de la universidad es que casi todos los exámenes son en computadora. La universidad, o sea, dicen que son paperless y hasta mate, todo lo tenía que hacer en la computadora y me gusta mucho. Yo pensé que eso iba a ser un shock porque en el colegio, o sea, yo estaba acostumbrada a sentarme en mi carpeta y hacer todo el examen a mano, pero creo que me gusta mucho más esta nueva modalidad que se adapta un poco como el futuro va a ser. Claro, como lo haces en tu vida, ¿no? Sí. Pero lo curioso de lo que acabas de mencionar, a mí me resuena mucho es, o sea, ya se llama como que econometría, ¿no? Game theory, cosas que como que en las universidades que yo conozco en Latam, recién como que en cuarto año empiezas a ver, ¿no? O sea, No hay como ese año de generales que hay acá, ya y te lanzas de una a la piscina y uno se pone un poco nervioso, pero la verdad es que funciona increíble. no, y para alguien que quiere lo que está buscando, también funciona bastante chévere, ¿no? Porque te vuelves muy, muy bueno en lo que tú quieres, ¿no? Sí, eso me encanta, es bien como to the point. Sí. Incluso en el tema de las prácticas, ¿no? También es muy común practicar desde más temprano. ¿Has tenido oportunidad de practicar? Sí, pues culminando mi primer año vine por las vacaciones acá a Lima y tuve la oportunidad de trabajar con Credit Corp Capital. Hice mis prácticas ahí durante todas las vacaciones de junio a agosto. Increíble. Yo estaba un poco nerviosa porque pues después del primer año todavía como que se está recién formando toda la base de la carrera en mi cabeza. Y dije, uy, ¿qué pasa si no sé? Pero ellos fueron bien buena gente, me instruyeron de mucho. Tenía que hacer cosas básicas, típicas de practicante y pues uno va aprendiendo y creo que lo que yo más me llevé de la experiencia, empezando desde tan joven, es ver un poco cómo es el ambiente laboral, cómo las personas trabajan, qué es lo que se hace, porque pues es distinto a la universidad. No, y también tremenda práctica, ¿no? O sea, ya estás empezando como que a ver diferentes lugares. Me imagino que también se den buenas oportunidades después, ¿no? Pero de vuelta, ¿no? El paradigma acá es como que recién, en cuarto año tal vez practique, ¿no? Como No, que yo ya de yo sí, ya estaba sí, lista. sí, Me sí. parece súper importante. Además vas llenando tu CV y creo que ahora lo que pues las empresas valoran mucho y también la universidad y todos es la experiencia que tienes, más allá de las notas y pues el resto, ¿no? Como que las habilidades que vas construyendo. A mí me parece que son importantes tanto en clase como fuera de clase. Y yo también ya veo a mis compañeros con distintos países acá que se van a hacer un internship acá, el otro acá, mitad tiempo, full time y pues ayuda mucho. Y la universidad te debe dar, me imagino, una oficina que te ayuda a buscar Sí, prácticas y todo ello, ¿no? sí. La universidad tiene un área que se llama Talent and Careers, que ellos te ayudan, te instruyen, oye, mira esto, para acá. Y pues al final, bueno, cada uno tiene que aplicar a su internship por su cuenta, pero ellos siempre están dispuestos y llenos de consejos. Si regresamos al colegio, ¿qué crees que fue, o tal vez fueron, ¿no? Los mejores recursos que el colegio te brindó para hoy día poder enfrentarte a una carrera que incluso ni siquiera la habías llevado en el colegio, ¿no? O sea, Sí. hábitos, cursos específicos. Creo que lo mejor que me dieron es el IB. O sea, bueno, es una pesadilla para todos, que lo sabemos, pero es un programa que te da la disciplina que necesitas en la universidad. Y pues en el momento en el colegio la sufres, pues porque eres más chiquito, la geografía, no sé qué, que te tienes que sentar a escribir, pero nada, al final es una joyita. A mí me ha servido full para saber estudiar, Te porque enseño creo que eso. es importante saber estudiar. En la universidad balancear tus tiempos, porque no es, o sea, no todo es estudiar, sino también es poder construir tu vida social y salir y irte de fiesta y hacer deporte. Pero, digamos, si te sabes organizar y tienes una buena estructura y sabes hacer las cosas bien, ya estás. Importantísimo consejo el que nos dan acá porque no es la primera vez que escuchamos este consejo, ¿no? De crear hábitos, estructuras, porque cuando estés estudiando afuera, vas a estar tú solo enfrentándote a todos estos retos que exige el estar afuera, ¿no? Entonces, ya sea que lo hagas con el IB o con alguna otra currícula, con lo que tu colegio te ofrece, es importante que ya en esos últimos años puedas tú crearte ciertos hábitos que te permitan luego enfrentarte a un estudio en el extranjero con éxito.
La verdad que me ha encantado conversar contigo, Diana. Igualmente. Siento que la estás pasando increíble, la verdad, y como tú dices, se viene ahora el segundo de los mundos, que es Madrid, ¿no? Que también creo que va a ser increíble. La verdad que la IE es una universidad lindísima, muy buena. Tengo nada más que las mejores cosas que decir de esta universidad. Y la verdad que cuando converso contigo como una alumna de esa universidad y lo que transmites, nada más que confirma lo que siempre he pensado de esta universidad y te veo tan contenta que la verdad que me llena de orgullo. Buenísimo. Sí, ¿no? Gracias. Muchas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado esta conversación con Dana, hayan podido conocer un poquito más de lo que es la vida en Europa, en España, en la IE, cómo estudiar una carrera como economía, un poquito diferente de lo que es en la TAM. Y nos vemos muy pronto en otro episodio. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Yo estoy estudiando estudios ambientales, pero en vez de ver cosas mucho más como biología, yo lo enfoco en política, antropología. Tengo la libertad de decidir cómo embarco mi carrera y eso es lo que yo quería, pero no quería estudiar en Estados Unidos. O sea, quería como que algo nuevo, algo diferente y encontré que había un Yale en Singapur y me pareció una oportunidad súper única, súper diferente.